lo que vamos a hacer hoy va a ser realmente extender todo lo que hemos hecho previamente en una dimensión y en dimensión 2, pero ya a lo bestia a dimensión n. Yo pongo n, el libro pone k. A mí me gusta más rn que rk. Ese cambio lo voy a mantener así en la clase de hoy. Entonces, vamos a tener la misma estructura y vamos a verlo absolutamente todo. Y con todo me refiero nuestro espacio medible, nuestros espacios de probabilidad, los recintos rectangulares, las funciones de distribución, las probabilidades, las variables aleatorias, las conjuntas, las marginales y las condicionadas. Todo eso es lo que vamos a ver hoy, incluso independencia. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar nuestro espacio, nuestro marco de trabajo. Es decir, vamos a estar trabajando en el espacio producto, que va a ser Rn con la correspondiente sigma álgebra de Borel, Bn, donde la n va a ser para nosotros mayor o igual que 2. Vamos a permitir el caso de n igual a 2. O bueno, si no quiere, podemos poner en general mayor o igual que 1 para que veamos que todo es una extensión de lo que ya hemos hecho antes. ¿Vale? Aquí vamos a denotar. El libro utiliza una negrita para designar a los vectores. Yo voy a coger un punto con una rayita para denotar el elemento x1, x2, así hasta las n componentes de Rn. Y tendremos la correspondiente región rectangular o recinto rectangular. Región rectangular, que vamos a llamar simplemente igual que antes, R caligráfica de x rayita, que no es otra cosa que el menos infinito x1, producto cartesiano con el menos infinito x2, así hasta que llegamos hasta nuestro menos infinito xn, que es siempre un elemento de nuestra sigma álgebra de Borel Bn, sea cual sea el punto x que cojamos de Rn. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer? Primero, seguimos la misma estructura, comenzar hablando de lo que sería la función de distribución, pero en dimensión n. Para eso vamos a hacer una apreciación antes y vamos a introducir un concepto que sería el siguiente. Nota, si nosotros cogemos un punto de Rn, tenemos n componentes, es decir, si x pertenece a Rn, podemos reemplazar sus coordenadas, sus componentes por cero. ¿De cuántas formas distintas? En total de cada componente puede ser cero o no, ¿verdad? Y puede tener una combinación de varias componentes. Puede tener solo la primera, o la primera, la segunda, o la tercera, y la cuarta y la quinta. En total, como tengo para cada componente dos opciones, en total de 2 2 elevado elevado a a n. n formas posibles, ¿verdad? Entonces, llamamos, vamos a llamar, ¿cómo le ponemos? Al conjunto de los ceros, vamos a poner x, esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? X0
que es simplemente el conjunto formado por todos los x sub k, tales que en x sub k tiene, o x sub k tiene componentes de x reemplazadas por ceros, ¿vale? Y en total, esto es una familia donde el k va desde 1 hasta, en total, 2 elevado a n, ¿cierto? Y llamamos gamma sub k va a ser el número de ceros, he ido al inglés, estoy pensando en inglés, número de ceros del correspondiente vector o punto x sub k, ¿vale? No porque tenga un cero en sí, sino porque he reemplazado su coordenada por un cero, ¿vale? Esto parece un poquito sacado de la manga, pero vamos a ver que es únicamente para trabajar con esa función de distribución. ¿Por qué? Vámonos ahora a definir el concepto de función de distribución n-dimensional. Decimos, bueno, vamos a coger nuestra aplicación, es decir, sea nuestra f mayúscula, algo que va de Rn ahora, en 0, 1, una función. Entonces, decimos que nuestra f mayúscula es una función de distribución n-dimensional. Sí, pues mira, yo tenía, por ejemplo, propiedades fáciles. Mm, tenía, yo qué sé, continuidad por la derecha, ¿no? Entonces sabíamos que el límite, cuando el punto Y tiende al punto X, de la f de Y, ¿cómo indico que eso sea por la derecha? Pues pido que la Y sea mayor o igual que el X, y esto quiero que coincida con f de X. Quizá tenemos que especificar que aquí cuando decimos que Y es mayor o igual que X, sí y solo sí, cada componente Y sub i es mayor o igual que la componente X sub i para todo i desde 1, 2 hasta n. Más que nada porque en realidad no tenemos una relación de orden en Rn. Realmente lo que estamos haciendo aquí es orden producto, ¿no? Y vamos a destinarlo simplemente con la desigualdad como si fuese el orden normal y corriente. Bueno, pues también tenemos el comportamiento con los límites en el infinito y en el menos infinito, ¿verdad? Es decir, límite cuando alguna componente x sub i tiende a menos infinito de nuestro f de x, eso tiene que ser cero, sea cual sea la i que va de 1, 2 hasta n. Recordemos que ahora sí lo vamos a poner bien, que el límite, cuando todas las componentes tienen a más infinito, es decir, cuando el x tiende, voy a poner simplemente a más infinito, haciendo un abuso de notación indicando que el punto tiende a más infinito, significa que cada una de sus componentes tienden al infinito. De nuestro f de x, esto tiene que ser 1. Y aquí lo que decimos es que x tiende a más infinito si y solo si todas las x sub i tienden a más infinito de forma simultánea para todo i desde 1, 2 hasta n, ¿vale? Pero hay una propiedad que nos falta, ¿no? ¿Qué propiedad nos falta? Tiene que ser creciente. Tiene que ser creciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos ese crecimiento?
Porque si nos fijamos, a la hora de hablar de ese crecimiento, es decir, la cuarta propiedad, sería nuestro crecimiento de la F mayúscula, ¿verdad? Claro, con una variable, ¿eso qué significaba? Si lo recordamos, con una variable, es decir, geométricamente, habíamos interpretado el crecimiento de F del siguiente modo. Para n igual a 1, ¿qué habíamos hecho? Ah, bueno, yo cogía un punto, ¿verdad? Luego cogía otro punto por aquí. ¿Y qué quería? Que la imagen en uno fuese mayor o igual que la imagen de otro, ¿verdad? O que la diferencia entre ambos fuese positiva, ¿no? Y eso lo analizábamos diciendo, pues mira, lo que hay aquí en medio, quiero que sea positivo, ¿cierto? En ese caso que tuviese una longitud positiva. Es que no lo hemos interpretado así, ya, pero cuando estábamos con n igual a 2, ¿qué queríamos indicar? Que teníamos esos 4 puntos, ¿verdad? Y entonces al final estudiamos lo que ocurría, ¿dónde? En el trozo intermedio, ¿verdad? Es decir, lo que ocurría aquí en medio, porque cogía en el punto grande, le restaba este punto, restaba el otro, sumaba el último y al final te quedabas con esta zona de aquí, ¿cierto? Y querías que eso fuese positivo. Claro, si te vas ahora a dimensión 3, lo que obtendrías es un cubo, ¿verdad? ¿Habrá algún modo de razonar con eso de forma más sencilla? Porque si lo pensamos, para pasar de este punto al otro, tú podrías decir, vale, por un lado, este era un punto a lo mejor X, ¿no? Y esto lo llamamos un punto Y. Pero en realidad tu punto Y querías que fuese más grande que el X, por lo tanto ese punto Y no es otra cosa que X más algo, ¿cierto? O sea que puedes llamar a este punto X más H, o incluso si quieres, X más Y, decir, Y es la distancia que me separo, me da exactamente igual. Si uno piensa a lo mejor con límites, podemos poner incluso la H, por pensar en esta es la distancia H que los separa, ¿no? Claro, si tú dijeses ahora, ah, pues mira, entonces este punto es el punto XY. Entonces, de ese mismo modo, aquí que tendríamos el punto X más H y luego tengo la Y. Y este punto sería el punto X, pero hago la Y más H. Y este punto sería el punto X más H y más... Vamos a poner... Aquí es que puede haber más de una H, ¿no? Este sería a lo mejor H1, este H2, este H1 y aquí el I más H2, ¿no? Por así decirlo. Oye, y si utilizamos la misma notación de ahora en n variables, donde en lugar de llamarlo xy, las componentes serían x1, x2, etcétera. ¿Vale? Si lo hacemos de ese modo, entonces no escribiría el punto a lo mejor xy, escribiría el punto x1, x2, ¿verdad? Ya lo estaba diciendo, ya lo estaba escribiendo mal. X2. Entonces, si uno quiere, sí que puede decir, vale, pues entonces, en lugar de sumar ahora h, vamos a coger el punto x1 más h1 y aquí el x2, ¿no? Luego esto sería el punto x1 con el x2, a este le sumo h2. Y por último, aquí tendría el punto x1 más h1, x2 más h2. Si lo pensamos, ¿qué signos les hemos puesto a estos elementos? Claro, el que está a la derecha lo hemos tenido sumando, ¿verdad? Y este de aquí
luego lo hemos tenido restando, ¿no? Cuando nos hemos ido a dimensión 2, hemos cogido el mayor de todos primero. Y lo hemos puesto aquí sumando. Luego hemos restado los dos menores que tenemos aquí más cercanos, ¿verdad? Y luego el siguiente paso, hemos sumado. O podríamos interpretarlo del siguiente modo. En realidad, el punto H1, H2, puedes hacerles componentes ceros, ¿verdad? Si sumas H1, H2, ¿cuántas componentes has hecho cero de ese punto? Ninguna. Y lo sumas. Para los puntos que están restando, en realidad en el X1, X2 más H2, has hecho la componente H1, 0. ¿Cuántos ceros has hecho en tu punto H? 1. Y lo restas. Pero para el otro, el X1 más HS1 con X2, has hecho la otra componente 0. ¿Cuántas componentes en total? Una también. Y por eso lo resto. Y cuando vamos al punto X1, X2, ¿cuántas componentes del H he hecho 0? Las dos. Ah, pues entonces positivo. Entonces fíjate que dependiendo de si el número de ceros que hago es par o impar, obtenemos un signo positivo o negativo. Y eso también se extrapola a este caso de aquí, porque como tengo el H, no he hecho ningún cero en el punto unidimensional positivo y en el otro he hecho un cero negativo. Entonces uno podría pensar en este crecimiento de crecimiento como que, como vamos a coger la F, le voy a coger el punto X y luego voy a sumarle el HR de todas las posibles opciones, ¿verdad? Entonces, en total, ¿cuántas posibles opciones hay? Ahí hemos dicho 2 elevado a n, ¿no? En dimensión 1, 2. Ah, por eso tengo esos dos puntos, ¿verdad? En dimensión 2, 2 elevado a 2, que sería 4. Por eso tengo esos 4 puntos. Que era lo que nos decía la lógica. Y en general, ¿qué va a ser ese crecimiento? Pues mira, lo que tú vamos a hacer es coger lo que vale la f. Le vas a sumar en el punto x, ¿no? Que ese es tu punto inicial, el que tiene tus n componentes. Y a ese punto le vas a sumar una posible modificación de cuánto me estoy desplazando en cada componente. Y vamos a ponerle un h sub. ¿No habíamos puesto aquí antes? H sub k, H sub k, ¿no? Exactamente. Un h sub k. Ahora, este h sub k van a ser esas posibles modificaciones del vector h o del punto h haciendo sus componentes cero. Y vamos a ir sumando. Pero va a tener un signo asignado, ¿verdad? Un menos 1 elevado ¿a qué? Depende de quién. De los ceros, ¿verdad? Realmente si los ceros hay una cantidad par o impar de cero. Cuando hay una cantidad par, positivo. Cuando hay una cantidad impar, negativo. Ah, pues voy a sumarlo a gamma k, que es el número de ceros de este hk. Y lo que voy a hacer es sumar todos estos posibles elementos desde el k igual a 0. El k igual a 0 sería el punto f de x más h. Es decir, no he cambiado ningún cero de h hasta el 2 elevado a n, que sería, he cambiado todos los últimos por 0, y entonces me quedaría el punto f de x de abajo. ¿Y tú qué quieres? Que ese hueco que te queda ahí concentrado, ¿verdad? Que se corresponde con esa suma, como sea, mayor o igual que 0. Ese es el crecimiento en realidad en general para una función vectorial que tenemos aquí en Rn, que se extrapola muy bien con lo que hemos hecho antes. Claro, a lo mejor comenzar por aquí hubiese sido un poquito más complicado hoy de hoy, y no hubiese dicho, "Hostia, que lo hago tan complicado cuando el crecimiento en una dimensión es súper sencillo", ya, porque en realidad estamos generalizando estos comportamientos a dimensiones superiores. Y las cosas en dimensiones superiores, pues bueno, se nos pueden complicar bastante, como vemos. Pero bueno, al final es más o menos intuitivo el comportamiento, ¿no? Muy bien. Siguiente resultado. Una vez que ya sabemos lo que es una función de distribución n-dimensional, vamos a relacionarlo con las probabilidades. Y además lo vamos a relacionar con los mismos resultados que conocíamos. Es decir, por un lado, primer resultado, si tenemos una probabilidad, es decir, sea Rn, Bn, P, espacio de probabilidad.
Entonces, si yo defino f de x como la probabilidad que tiene el recinto rectangular R de X, esto es una función. Voy a poner mejor para todo X perteneciente al X de Rn, ¿vale? Es una función de distribución n-dimensional. Lo cual significa que con esto que tenemos una implicación que sería la probabilidad implica función de distribución. Nos faltaría la otra implicación. Es decir, si tengo una función de distribución, ¿hay alguna probabilidad que la genere? Pues también tenemos una respuesta afirmativa y además tenemos una única probabilidad. Es decir, proposición dada f, función de distribución n-dimensional, existe una única p medida de probabilidad en nuestro espacio medible Rn Bn, tal que, ¿dónde coinciden? Coinciden justamente en estos recintos, es decir, tal que la probabilidad en esos recintos rectangulares R del punto X no es otra cosa que la función de distribución f evaluada en ese punto, sea cual sea el x que yo coja de Rn. O sea que también a partir de una función de distribución puedo encontrarme una función o medida de probabilidad asociada. Es decir, tengo un sí y solo sí. Por lo tanto, muchas veces cuando hablemos de clasificación o de distribuciones, a veces haremos referencia a la probabilidad o a la distribución o a la función porque son la misma cosa en realidad, en el sentido de que hay una biyección entre ambos elementos. Podemos concentrar también la información en un subconjunto menor, que eso nos lleva también a la definición de probabilidad concentrada. Es decir, definición dado Rn, bueno, sí, Rn, Bn, C, espacio de probabilidad y un subconjunto omega, que vamos a pedir aquí ya directamente que esté en Bn, diremos que P está concentrada en omega si la probabilidad del conjunto omega vale 1, ¿vale? Aquí nos hemos ido ya directamente a la definición un poquito más sencilla, donde pedimos que el conjunto omega sea medible por el n-dimensional, pero podríamos haber hecho también con omega un subconjunto de Rn, donde entonces, ¿qué hubiésemos dicho? No puedo calcular la probabilidad de ese omega, lo que pido es que la probabilidad de cualquier conjunto B que sí sea medible y que no esté en omega sea 0. ¿Vale? Que sería como la extensión natural, pero decimos, mira, no nos quebramos la cabeza, vamos a coger cosas medibles porque en la práctica no vamos a estar trabajando nunca con cosas que no sean medibles. Entonces, ya que estamos analizando, vamos a tener simplemente estos elementos. Ahora bien, ¿cómo clasificamos variables aleatorias en Rn?
Y no solo eso, ¿cómo clasificamos antes de variable aleatoria las funciones de distribución n-dimensionales? Del mismo modo que tenemos en R y en R2. Es decir, para clasificar funciones de distribución n-dimensionales, tendremos de nuevo por un lado las discretas. ¿Qué caracterizan a las discretas? Lo caracteriza, por un lado, un conjunto de puntos, vamos a llamarlos puntos X sub i, con i perteneciente al i mayúscula, donde la probabilidad de ese punto X sub i va a ser simplemente la probabilidad de que ocurra el suceso unitario X sub i. Y esto es mayor estricto que 0 para todo i, perteneciente al i mayúscula. Entonces, esa familia de valores P de X sub i, ¿cómo se llama? Se llama la función de probabilidad. Que está asociada a la correspondiente función de distribución f mayúscula con la que estamos trabajando. ¿Vale? Propiedad que verifica que la suma de todos esos valores para i perteneciente a i, de esos p de x sub i, vale 1. Y además, ¿cómo podemos calcular la suma para cualquier otro, o más que la suma, cómo podemos calcular la probabilidad de que ocurra cualquier otro suceso b? Simplemente sumamos todos los puntos x sub i, ¿de dónde? Los x sub i que estén en el conjunto B, pero obviamente de ese conjunto D que tiene probabilidad mayor que 0, y sumamos esos elementos. Y esto es, sea cual sea el B que nosotros cojamos, medible Borel de B sub n. ¿Hasta ahí bien? Eso implica que entonces la función de distribución es una función muy concreta, ¿verdad? La función de distribución en un punto X es simplemente coger la suma, pero a lo largo de el conjunto B como el recinto rectangular R de X, intersección con el D, de nuestro P de X sub i. Esto es para cualquier punto X que cojamos de Rn. ¿Qué significaría entonces hablar de una que sea absolutamente continua? Que ahora el elemento característico, ¿cuál es? Que vamos a tener algo que llamaremos función de densidad, ¿verdad? Es decir, vamos a tener una f que va de Rn a R, que sea no negativa e integrable. Cuando hablamos de integrable, aquí nos referimos siempre a integrable Riemann en la dimensión correspondiente. La condición, ¿cuál es? Que la integral en Rn, ya no escribimos en integrales, aunque hay gente que sí lo hace, que pone integral, integral, punto, punto, punto. Pero bueno, de nuestra f de x diferencial del x, eso vale 1. Ojo, aquí lo que estamos indicando con ese diferencial de este punto es un poquito un abuso de notación en el sentido de que esto representa el diferencial de x1, diferencial de x2, hasta el diferencial de x sub n. ¿Vale? Por otro lado, hay una relación entre la función de densidad y la función, o
las prioridades que podemos utilizar igual que antes, ¿verdad? Si yo quiero calcular la prioridad de un cierto conjunto B, lo que tengo que hacer es integrar en ese conjunto B intersecado con Rn, claro, eso es simplemente el conjunto B realmente, ¿no? Mi función de densidad f de x diferencial del x para cualquier conjunto B perteneciente al Bn. Lo cual significa que en realidad, si yo quiero calcular la función de distribución, lo único que tengo que hacer es tomar el B como el conjunto o el recinto rectangular Rn. Y eso me permite, en caso de que tengamos ese mejor comportamiento de integrable en cada variable, expresar esto como la integral entre un menos infinito y x1 hasta el menos infinito x2 y así hasta el menos infinito x(n) de la función f en unas variables, vamos a llamarla, no sé, s1 hasta, o bueno, voy a poner simplemente f de s vector diferencial de s vector, ¿vale? O vector punto, aquí tampoco no estamos en álgebra, entonces nos da un poquito igual esa diferencia, ¿no? Podemos hacer una uso de notación todo el rato entre punto y vector, aunque realmente no sea la misma cosa. Y además tenemos una relación fundamental inversa, es decir, ¿cómo puedo calcular la función de densidad a partir de la distribución? Pues lo único que voy a tener que hacer es derivar n veces mi función f en el punto x respecto de cada una de estas variables. Y aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que cuando escribamos en realidad esto, es decir, cuando escribamos parcial enésima respecto del x, lo que estamos indicando es la derivada enésima respecto de x1, respecto de x2 y respecto de el xn, ¿vale? Y da igual el orden porque vamos a tener un buen comportamiento de esa f donde sea continua para poder afirmar que puedo intercambiar el orden en el que estoy realizando esas o esas derivadas. ¿Sí? Siguiente caso sería el caso singular, es decir, ¿qué necesito para que mi distribución, mi función de distribución sea singular? Necesito que no haya conjunto de puntos donde la prioridad valga 0. ¿Eso qué implica? Que aquí queremos que la prioridad P esté concentrada en un cierto conjunto S que esté en Bn, donde ese conjunto S sea no numerable, para que no tengamos problemas con el D, con S intersección D igual al vacío, ¿verdad? Es decir, no quiero que haya puntos de S donde la prioridad sea mayor que 0. ¿Y qué más queremos? Pero el volumen n-dimensional de S sí quiero que sea 0. Es decir, la medida n-dimensional del Lebesgue de S quiero que sea 0. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Sería la... ¿cómo lo ponemos? Medida n-dimensional del Lebesgue o volumen a secas. ¿Vale? Digo volumen a secas porque es curioso cuando uno habla de las medidas en dimensión 1, y lo llamamos longitudes. Cuando estamos en dimensión 2, lo llamamos áreas. Si nos vamos a dimensión 3, lo llamamos volumen. ¿Y cómo se llama en dimensión 4? Volumen. Y en dimensión 5, volumen. Y en dimensión 6, volumen. Es decir, de dimensión 3 para adelante dijeron, mira, ya está. Ya todo se llama volumen y si quieres especificar, volumen 4 dimensional, volumen 7 dimensional, volumen 28 dimensional. Pero ya es volumen, ¿vale?
Último caso que tendríamos, el caso mixto. Para que sea mixta, pues simplemente nuestra f se va a descomponer como una suma de las tres anteriores, es decir, una suma alfa sub 1 por f sub 1 más alfa, o vamos a ponerlo distinto, vamos a poner alfa d para indicar discreto, alfa sub 2 por f c para indicar la absolutamente continua y alfa sub 3 por la f s para indicar a la singular, donde lo importante es que alfa 1, alfa 2, alfa 3 son mayores o iguales que 0 y la suma, que sería el alfa 1 más el alfa 2 más el alfa 3, es igual a 1. ¿Vale? Tenemos esa descomposición ahí simplemente. Siguiente paso, ya tenemos toda la información sobre la función de distribución. Lo natural es entonces introducir las variables aleatorias. Pues vamos a hacerlo. Me da igual llamarlo variable aleatoria n-dimensional que vector aleatorio. Lo mismo es que es lo mismo. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a trabajar con las variables aleatorias, decimos, venga, pues definición. Aquí sí necesitamos nuestro espacio de prioridad, es decir, decimos que nuestra x, podemos poner a lo mejor ahora en lugar de esta x2, bueno, no sé, ponemos la x doble como hemos hecho antes, ¿no? Que va a ser simplemente x sub 1 hasta x sub n, que va del omega en Rn, es una variable aleatoria n-dimensional sobre nuestro espacio de probabilidad omega AP, si, ¿qué necesitamos? Pues que la antiimagen menos 1 de cualquier B pertenezca a ese álgebra A, sea cual sea el subconjunto B que coja en nuestra sigma álgebra de Borel B sub n. Eso es lo que tenemos. Además, podemos caracterizar también el que le ocurre a la variable aleatoria n-dimensional en función de cada una de sus componentes. Es decir, que nuestra x es variable aleatoria n-dimensional si y solo si cada una de esas x sub i es variable aleatoria unidimensional, aunque bueno, eso no hace falta que lo pongamos, a lo mejor no, para cada i que va desde 1, 2 hasta n. ¿Vale? Esto va a ser muy interesante un poquito más adelante porque va a significar que lo que llamamos la función de distribución de la variable aleatoria n-dimensional lo voy a relacionar con cada una de esas funciones y distribuciones que tienen las x sub i por ser variables aleatorias. Entonces lo haremos en realidad de la conjunta y las marginales también. ¿Vale? Aunque va a haber una casuística a lo mejor un poquito mayor. Lo que sí sabemos es que tengo una variable aleatoria n-dimensional. ¿Inducirá esto una función de distribución? Efectivamente, induce tanto una probabilidad como una función de distribución. Es decir, lo ponemos como nota, aunque antes eran resultados, ¿no? Ahora ya son simplemente notas porque la estructura es la misma que teníamos antes, no cambia nada de demostración, simplemente una componente o n componentes en lugar de dos componentes. Es decir, si tenemos una x que sea variable aleatoria n-dimensional, induce
por un lado, una probabilidad P de X, de modo que esa P de X de un conjunto B es simplemente la probabilidad de que el X pertenezca al B, sea cual sea el B que yo coja de el B sub n. Ah, y entonces eso induce una función de distribución n-dimensional f mayúscula, de modo que, o f mayúscula de la x, de modo que tienes esta f de la x en un cierto punto x. Escoger la probabilidad x del recinto rectangular R en el punto X, o si quieres lo podemos expresar como la probabilidad de que cada una de esas componentes sean menores o iguales que el punto correspondiente. Y lo desglosamos. Esto es para cualquier X punto de Rn, donde los X1, X2, Xn son las correspondientes coordenadas del punto. ¿Qué más podríamos hacer? Si tenemos ya una variable aleatoria n-dimensional, puedo hacer composiciones de cosas adecuadas para seguir teniendo una variable aleatoria n-dimensional y plantearme qué ocurre entonces cuando componemos. Es decir, si tenemos x variable aleatoria n-dimensional, y una g que sea una aplicación que va de un Rn, y no tiene por qué ir en el mismo, puede ir incluso en otro Rm que sea función medible. Y aunque no hemos definido qué significa medible, lo que estamos diciendo es que las antiimágenes de abiertos, de conjuntos medibles de Borel BDM, eso nos da un elemento medible Borel de n, ¿de acuerdo? Entonces, la correspondiente composición y, que va a ser simplemente hacer g de x, es una variable aleatoria, pero ahora m dimensional. Donde puedo relacionar también la información que nos dan las distribuciones. ¿Qué queremos decir con eso? Que si nos fijamos, aquí estaríamos diciendo, bueno, distribuciones simplemente en general con un conjunto, si hay que estudiar la probabilidad de que la Y actúe sobre un cierto conjunto B, ¿verdad? Esto sería la probabilidad de que Y pertenezca a ese conjunto B. Cuando sustituimos, ¿qué nos queda? La probabilidad de esa composición, es decir, del G de X esté en el B, que eso es lo mismo que la probabilidad de que el X esté en el G-1 de B, y eso no es otra cosa que la probabilidad inducida por la variable aleatoria X, pero en el conjunto G-1 de B. Y esto es, sea cual sea el B que cojamos de dónde? De Rm, que es donde está actuando la Y. Entonces, una opción sencilla sería estudiar qué puede ocurrir en el caso bueno, que era cuando la variable aleatoria o la distribución correspondiente era absolutamente continua. Porque recordemos que aquí clasificar variables aleatorias lo hacemos mediante la clasificación de las funciones de distribución asociadas.
Y lo podemos poner también nota. Clasificamos X, variable aleatoria n-dimensional a partir de su correspondiente función de distribución asociada f de x. Cuando la f se discreta, la variable discreta, absolutamente continua, etc. Y vimos que en el caso absolutamente continuo sí podía tratar de tener una relación en estos cambios de variables que estábamos haciendo en las variables aleatorias, bajo cierto mejor comportamiento incluso de ese cambio que estoy realizando. Lo mínimo que necesito para que sea de nuevo una variable aleatoria m-dimensional es que esa función g sea medible. Si le pedimos un poquito mejor comportamiento a la función g y también a la función f absolutamente continua, vamos a poder relacionar las densidades de cada una de esas dos variables aleatorias. Ese es uno de los que sí vamos a poner como teorema, la verdad. Voy a poner como teorema. Que nos dice lo siguiente. Sea x una variable aleatoria n-dimensional, que le vamos a pedir que sea absolutamente continua, con función de densidad f minúscula del x, que le vamos a pedir que esté o que sea continua, que no siempre tiene que ser, de verdad, y además que esté concentrada en un cierto subconjunto R, por poner la misma notación, contenido en Rn, que sea un abierto de nuestro Rn, ¿vale? Vamos a pedirle que G, aquí, entonces, si G, que va de este recinto o región R contenido en Rn a Rm, es inyectiva y diferenciable, con jacobiano de esta G distinto de 0 en la región R, entonces tenemos que la Y dada por la composición de la X con la G es una variable aleatoria m-dimensional que es también absolutamente continua, continua, que está concentrada en la imagen por G de la región donde estaba concentrada la X y además con función de densidad que sería f del y en un punto y dada por, cogemos la f densidad de la x
y vamos a evaluar, en lugar del punto X, tengo que ver que G manda el punto X en un punto Y. Pues lo vamos a hacer justamente en el punto G-1 de este Y, para que eso me dé un punto X. Y vamos a multiplicar por el jacobiano. Y esto tenemos dos opciones de escribirlo. O lo escribo como valor absoluto del jacobiano en G, pero evaluado en el punto G a la menos 1 del Y, y todo eso elevado a menos 1, o recuerda que por el teorema de la función inversa, esto es lo mismo que escribir el valor absoluto del jacobiano de G a la menos 1, ¿en qué punto? En el punto Y. Lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? Y esto es para cualquier Y que cojamos de Rm. ¿Sí? Tenemos ese mejor comportamiento. Bueno, ¿qué es lo que nos falta ya entonces? Únicamente la parte final, que sería hablar de marginales y condicionadas, ¿verdad? Eso es lo último que tendríamos ya aquí. ¿Qué ocurre? Vamos a tener una mayor casuística porque tenemos mayor libertad que en el caso dos dimensional. Entonces, si recordamos, para hablar de distribuciones marginales y condicionadas, ¿qué ocurre? Pues dado o dada nuestra x, que de la forma x1 hasta x sub n, que sea una variable aleatoria n-dimensional, como cada una de las variables aleatorias x o cada una de las componentes x es una variable aleatoria unidimensional, vamos a llamar función de distribución conjunta a la correspondiente f de x, ¿vale? A la función de distribución n-dimensional que tiene asociada la variable aleatoria. Entonces, ¿cuál había sido la relación con la que obteníamos en dimensión 2 las otras funciones de distribución marginales? Haciendo tender a alguna, la otra variable a más infinito, ¿verdad? Lo que pasa que ahora, ¿cuáles haces tender a más infinito? No tengo por qué hacer tender una, puedo hacer tender varias. Entonces, vamos a elegir cuáles son las variables que nosotros queremos hacer tender a infinito. Entonces, si tomamos un conjunto, vamos a llamarlo límite, en x y 1, x y 2, hasta un cierto x y sub k que tiendan a más infinito, obtenemos las correspondientes funciones de distribución marginales, que vamos a denotar mediante f, podemos poner f de x sub i1 hasta el x sub i r, no, x sub i k en el llamado, ¿verdad? X sub i k, evaluado en el punto x minúscula sub i1 hasta el punto x minúscula sub i k,
que no es otra cosa que tomar ese límite, es decir, calcular la probabilidad únicamente de que esas variables x sub i1 sean menores o iguales que el punto x sub i1 minúscula hasta que la variatoria x mayúscula sub ik sea menor o igual que la x sub ik minúscula. ¿Vale? ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuántas hay? Tenemos ¿cuántas posibles distribuciones marginales? Porque en dimensión 2 había dos, la de la x y la de la y. Pero yo no tengo por qué hacer tender una única variable a más infinito. Puedo elegir cuáles hago tender. Para cada una, ¿cuántas opciones tengo? ¿La haces tender o no la haces tender, verdad? En total tendríamos 2 elevado a n. Bueno, acá. ¿Eh? Acá o n. A n, digo en total porque tenemos las n variables, ¿verdad? Y tengo las n componentes. Vale, vale, sí. Ahora bien, 2 elevado a n exactamente no, porque todas no las puedo hacer tender a más infinito, porque si las hago tender todas a más infinito, la función de distribución, por ser función de distribución n-dimensional, valdría 1. Ahí se me ha fastidiado la marginal. Y si no haces tender ninguna más infinito, entonces no tienes marginales, tienes la conjunta, ¿verdad? Te queda tal cual. Entonces hay dos casos extremos que tengo que eliminar. Ni todas pueden irse al más infinito de forma simultánea, ni ninguna puede irse al más infinito. Entonces aquí tendríamos en total 2n menos 2. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Esto que estamos haciendo con las funciones de distribución marginales me permite definir el mismo concepto de función de probabilidad marginal y función de densidad marginal. ¿Cuál va a ser la única diferencia? El si sumo o integro las correspondientes variables. Es decir, de forma análoga, podemos definir las funciones de probabilidad marginales y las funciones de densidad marginales en los casos discretos y absolutamente continuos respectivamente, como pues esa función de probabilidad marginal vamos a llamarla p de la variable x sub i1 hasta el x sub i k en el punto x sub i1 hasta el punto x sub i k va a ser sumar ¿dónde? Sumar en las otras variables, ¿verdad? Estas son las que quiero mantener, las otras las está haciendo tender a infinito. En el caso de las probabilidades estoy sumando la conjunta en esas variables, ¿verdad? Estoy sumando las x en todo el soporte de nuestra variable aleatoria n-dimensional, la función de probabilidad conjunta, ¿verdad? Pero donde estoy excluyendo estos valores, ¿verdad? Es decir, queremos que estos componentes o las componentes correspondientes, no sé cómo ponerlo exactamente para que no sea tan feo, pero queremos que el punto no recorra estos valores. Es decir,
No es exactamente así, vamos a poner unas comillas, ¿no? Pero que el x sub i1 hasta el x sub ik no estén en el soporte. Bueno, podemos ponerlo a lo mejor de las correspondientes. Voy a ponerlo así, pero en realidad esto no es demasiado formal porque lo que quiero es que no estemos sumando esos valores. Estemos sumando únicamente en las otras variables todos los posibles valores del soporte que recorran. Pero es que si no me quedaba muy grande con descompone el X en el X1, X2 hasta el X sub n, o lo escribes con la Y, quiero entonces coger que los Y sub J no coincidan con estos X sub Y correspondientes, y ahí es donde haces la suma. Básicamente haces la suma en las variables que tú no quieres, ¿vale? Que es lo mismo que hacíamos antes. A lo mejor lo podemos expresar diciendo, hago únicamente la suma en los X sub J perteneciente al soporte de la XJ variable aleatoria, donde cojo los J distintos de estos índices I sub 1 hasta el I sub K. Me parece un poquito mejor. Y pongo aquí la P de los X sub J. Esta sería estas comillas. Sumo en las otras variables. ¿Y quién sería entonces la correspondiente función de densidad marginal? Va a ser una f de la variable x sub i1 hasta el x sub ik en los puntos x sub i1 hasta los puntos x sub ik. Y aquí es un poquito más sencillo de escribir porque lo que voy a hacer es integrar en total en r, ¿cuánto? En r n menos k, porque en total hay k variables que no estoy considerando, ¿verdad? Y voy a integrar en las otras variables. Es decir, vamos a coger mi función de densidad conjunta f de x y la voy a integrar respecto de... Bueno, pues respecto de los... Voy a poner xj, ¿vale? Donde el diferencial o realmente el xj como vector es un vector donde no aparecen las componentes x sub y k. Es decir, sería el x sub... ¿Qué coñazo de escribir esto con tantos subíndices? Sería el x sub 1, vamos a suponer hasta que llego al x sub y... Vamos a ponerlo bien, vamos a poner... Es el vector de los x sub... Las componentes x sub j, donde j va desde 1 hasta n y el j es distinto, ahora sí, de todos los i sub 1 hasta todos los i sub k. ¿Vale? Eso estoy haciendo. Estoy llamando x sub j el vector de la variable aleatoria de las componentes que no estoy considerando en, en la densidad marginal. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que ya tengo las correspondientes marginales y las correspondientes conjuntas, ¿qué puedo hacer? Sacar fácilmente lo que sería la condicionada, ¿verdad? Porque la condicionada, recordemos que utilizaba las marginales y las conjuntas. Vamos a hacer una cosa, vamos a separar en realidad el comportamiento, porque en realidad de tu variable aleatoria x lo puedes separar entre las que estás marginando y las que no. Vamos a hacer esto directamente y vamos a separarlo en dos variables aleatorias. Es decir, para estudiar las condicionadas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar ahora una nueva variable aleatoria. ¿Qué nombre le ponemos? Si hemos cogido x, y es que si pongo z puede parecer los números enteros. No son los números enteros. W. Sí, eso te iba a decir, W. Sí, un W, pero a lo mejor le pongo la rayita en plan... ¿Así? Así, a la izquierda, yo qué sé, o a la derecha. Esta variable, ¿no? Que va a ser nuestra X con la Y.
¿vale? Donde esta variable aleatoria va a ser una, en total, m dimensional. O bueno, fíjate, es por decir como si la w fuese el papel de la x grande y ahora vamos a tener las que condicionamos o las que marginamos y las que no. Me da igual en realidad, podemos decir... Venga, voy a ponerle que esta sea m dimensional por mantenerlo. No, no me gusta. Voy a hacerlo distinto. Voy a pensar... Vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí la x, ¿vale? Mi x es la n dimensional. Y entonces, esta x va a tener una parte como que está marginando y otra que no, ¿no? Vamos a llamar x su... ¿Qué nombre le ponemos? Mira, vamos a hacer sencillo. x1 y x2. Así no me como mucho la cabeza. Esta va a ser la que margino o la que no. ¿Cuál prefieres? A poner la que... No sé. No la margines, que es la primera. No la margino. Si no la margino, entonces he cogido para la que margino, cogí acá, entonces esta va a ser n menos k dimensional. Y las que marginaba, ¿verdad? Eran las k-dimensionales, ¿cierto? Por utilizar ese mismo papel que hacíamos en dimensión 2. ¿Vale? ¿Qué necesitamos entonces? Podemos definir la correspondiente variable aleatoria condicionada a un cierto valor. Es decir, de aquí se define una variable aleatoria que va a ser la x sub 1 condicionada a que la x sub 2 tome un cierto valor que vamos a llamar x sub 2 puntito, ¿vale? Esto es una, o es la variable aleatoria x1 condicionada y nada a que nuestra x2 tome el valor x2 puntito, ¿vale? ¿Y esto qué significará? ¿Qué significará? Pues dependerá de si estoy trabajando en el caso discreto o en el caso absolutamente continuo. En el caso discreto, lo que va a implicarme es que la probabilidad de que tome ese punto es mayor que cero. Y en el caso absolutamente continuo, que la correspondiente función de densidad marginal sea mayor que cero. Es decir, tendremos así en el caso discreto que la función de probabilidad marginal de x2, que es el vector, en el punto x2, a poner la p minúscula porque hemos dicho que es la función de probabilidad, sea mayor y estricto que cero. Mientras que en el caso absolutamente continuo, lo que vamos a pedir es que la correspondiente función de densidad marginal de la x2 en ese punto x2 sea estrictamente positiva. ¿De acuerdo? En cualquiera de esos casos, uno puede trabajar o bien de forma general con la función de distribución o en el caso particular con la función de prioridad y las funciones de densidad. ¿Qué ocurriría en el caso de la función de distribución? Es decir, la correspondiente función de distribución
condicionada sería, pues cogemos la función f del x1 condicionado a que la x2 tome el valor x2 en un punto x1, o lo que denota el libro a lo mejor simplemente como f de x1 rayita x2. Y esto no es otra cosa que ¿quién? Que coger la probabilidad de x1 menor o igual que el punto x1, sabiendo que la x2 toma el valor x2. Ahora, vamos a tener dos casos dependiendo si tenemos el caso discreto o el caso absolutamente continuo, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí y podemos separar esto en el caso discreto. Caso discreto, lo que tendremos será la correspondiente función de probabilidad condicionada a que la x2 tome el valor x2 puntito en el x1 puntito. ¿Y esto quién va a ser? Pues coger la función de probabilidad conjunta, es decir, ponemos x1, x2, porque esto sería el x completo. Y todo eso lo dividimos entre la función de probabilidad marginal de la x2, evaluada en ese punto x2. Y en el caso absolutamente continuo, lo que tendremos será la correspondiente función de densidad de la x1 condicionada a que la x2 tome el valor x2 minúscula, evaluamos la f de x1 en un punto x1 minúscula, y esto no es otra cosa que la función de densidad conjunta en el punto x1, x2, que en realidad es un punto x que tiene n componentes, dividido entre la función de densidad marginal de la x2, pero evaluada en el punto x2 minúscula. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí simplemente. Lo último que ya podemos estudiar, por terminar de hilar, también podemos hacer esta separación en el caso mixto, ¿verdad? Es decir, si, vamos a poner nota, que sea un teorema, ¿no? Pero con esas mismas condiciones, en el caso mixto, si tenemos ese, voy a ponerlo simplemente como buen comportamiento adicional, podemos expresar que la función conjunta de la x en un punto que va a ser el x1, x2, lo vamos a separar en la parte discreta, que sería, sumamos en los puntos S que estén en nuestro conjunto D, donde la S va a ser menor o igual que el x1. Tenemos aquí la función de distribución conjunta de la Y, de la x2, condicionado a que la x1 tome el valor x1 minúscula. Que te gustaba más condicionar siempre la y a la x que la x a la y. Todo eso evaluado en un punto x2, y lo multiplicamos porque la que estamos descomponiendo es la x1, es decir, por la correspondiente función de probabilidad de la x1 en el punto S. Y ahora viene la parte absolutamente continua de la x1, que sería integramos entre, o en la región rectangular, R del x1, y tenemos aquí la función
condicionada de distribución del x2 a que el x1 tome el valor x1 punto en un punto x2 y ahora viene la parte absolutamente continua de la x1 que es su correspondiente función de densidad marginal evaluada en el, vamos a poner también s e integramos respecto de s, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué decíamos con el segundo comportamiento? Pues que la x1 no tenía parte singular, que el conjunto de no tenía puntos de acumulación, que la función de densidad f de x1 era continua, salvo en un conjunto E que no tenía punto de acumulación tampoco, que no tenía intersección con el conjunto D, etc. ¿Vale? Eso era extrapolar lo mismo que hemos hecho para dos variables, pero también a varias variables. Simplemente lo que está cambiando es que ahora tenemos vectores o dimensiones mayores en esas variables aleatorias. Último caso ya. Podemos hablar de independencia no solo de dos variables aleatorias, sino de n variables aleatorias si extrapolamos lo que hayamos estudiado para el caso bidimensional. Es decir, la independencia de x1, x2 hasta xn variables aleatorias puede generalizarse mediante las funciones de distribución de probabilidad o de densidad marginales y conjuntas según corresponda, es decir, dependiendo de si tenemos variatorias discretas o absolutamente continuas o no sabemos nada y son mixtas o singulares o lo que sea, del siguiente modo. Corresponda del siguiente modo. ¿Qué vamos a decir? Pues que estas x1 hasta xn son independientes si y solo si. De forma general, podríamos decir que la función de distribución conjunta f de x, evaluada en ese punto x n-dimensional, es el producto de las n funciones de distribución marginales unidimensionales. No tengo que hacer el producto de todas las posibles funciones de distribución, es suficiente con las unidimensionales. ¿De acuerdo? Esto sería para todo x que cojamos de Rn. En el caso discreto, podríamos hablar de que la función de probabilidad conjunta, simplemente le hemos puesto P, en un punto X, coincida con el producto de las correspondientes funciones de probabilidad marginales unidimensionales de cada X sub i evaluada en el punto X sub i. Y en el caso absolutamente continuo, tendríamos que la correspondiente función de densidad conjunta la puedo expresar como el producto desde i igual a 1 hasta n de las correspondientes funciones de densidad marginales unidimensionales en cada punto x sub i.
Ya este para todo lo puedo poner aquí en medio porque es el mismo en los tres casos. Simplemente, en general, podemos utilizar la función de distribución o podemos hablar de los casos concretos de funciones de prioridad en el discreto y de densidad en el caso absolutamente continuo. La diferencia con el caso bidimensional es que podríamos introducir un concepto nuevo de independencia. Un concepto nuevo que podríamos llamar independencia condicional. ¿Por qué? Porque hay más opciones de tomar marginales, ¿verdad? No tengo por qué marginar una de las variables. Tú puedes decir, ¿y por qué no margino dos? ¿O margino tres? ¿O margino algunas de ellas? Pues dependiendo de ese comportamiento podemos hablar precisamente de un concepto que no vamos a desarrollarlo en demasiada profundidad, que podría ser el concepto de independencia condicional. Es decir, vamos a poner una última nota. Y es que al tener más libertad para elegir las distribuciones marginales en Rn cuando la n es mayor o igual que 3, podríamos hablar de un nuevo concepto, un nuevo término de independencia llamado independencia condicional. Por ejemplo, si tenemos x1, x2, x3, que sean variables aleatorias. Vamos a tener 3 aleatorias. Podríamos plantearnos, podríamos imponer que, claro, antes que hemos hecho, hemos cogido y hemos hecho la marginal de forma independiente en cada una, ¿verdad? Y para eso, ¿qué hacemos? De las tres variables aleatorias que hay, es decir, en realidad para sacar la marginal de la x1, ¿qué haces? Haces tender a más infinito x2 y x3. Haces tender todas menos la que te interesa, ¿verdad? Así es como te quedabas tú con las distribuciones marginales, ¿cierto? Tomabas límite en las otras. Y dice, vale, hago límite en todo menos en una. Pero es que no tengo por qué hacer límite en todo menos en una. Porque no haces solo límite en una. Eso implicaría el qué? Que, por ejemplo, puedes hablar de la función de distribución de la x1 y la x2 condicionado a que la x3 tome un valor x3 minúscula, ¿verdad? Y eso sería en un cierto punto x1, x2. Claro, si aplicamos simplemente la definición, esto no es otra cosa que la probabilidad de que x1 sea menor o igual que el x1 minúscula y el x2 sea menor o igual que el x2 minúscula, y tú sabes que la x3 toma un cierto valor x3 minúscula, ¿verdad? Entonces no puede plantearse, ¿y si yo pido independencia entre x1 y x2 sabiendo que el x3 toma ese valor? Claro, eso implicaría que ese nuevo concepto, que sería lo que llamamos independencia condicional,
nos está diciendo que podría tener la independencia de x1 menor o igual que el x1, sabiendo que x3 toma el valor x3 por esa probabilidad del x2 menor o igual que el x2, sabiendo que el x3 es igual que el x3. O lo que es lo mismo, esto no es otra cosa que ¿quién? Que tener la f de x1 condicionada a que x3 tome el valor x3, y esto lo evaluamos en el punto x1 por la f de x2 condicionada a que x3 tome el valor x3 en el punto x2. Antes lo que teníamos era x1 condicionado a que x2 y x3 tomen un valor, y la x2 condicionado a que x1 y x3 tomen un valor. Eso era el producto o la conjunta cuando hablamos de independencia de las tres variables aleatorias. Porque ahí estamos condicionando todas con todas, por así decirlo. Mientras que aquí uno puede decir, es que a lo mejor no tengo por qué tomar todo ese caso extremo de distribuciones marginales, puedo reducirme un caso. O digo uno porque hemos cogido tres, pero no podía hablar ahora de distintas o distintos conceptos de independencia condicional. Si uno tuviese a lo mejor cuatro variables aleatorias, podría decir que sean condicionalmente independientes 2 con 2. Y entonces si cojo la x1 con la x2 condicionado a que x3 y x4 tomen unos valores, eso lo separa en el producto de la x1 con la x2. Y tenemos muchísima más casuística y libertad para hablar del concepto de independencia, que es distinto la independencia que la independencia condicional. La independencia es más fuerte que la independencia condicional. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un nuevo concepto que no vamos a entrar mucho en ello, pero que pueden surgir nuevos elementos cuando aumentamos tanto la dimensión. Y todo es debido a que las distribuciones marginales las hemos definido de un concepto, de un modo mucho más amplio en dimensión n que en dimensión 2. Pero con esto tenemos todo lo que nos hace falta.